Mi nombre es Lucio Paso, soy la jefa de Biblioteca Gauss y les doy la bienvenida entonces junto con los coordinadores de biblioteca de la Facultad de Física, Francisca Garay, de la Facultad de Matemáticas, Cristian Sadel. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro con Gauss, al 18º encuentro con Gauss. Saludamos entonces y damos la bienvenida a las autoridades presentes de ambas facultades, a estudiantes, académicos, comunidad de la biblioteca. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro, retomando este año nuevamente el encuentro presencial. Dadas las dos versiones anteriores que debido a la pandemia tuvimos que hacerlas en línea. Este encuentro se ha realizado en 18 ocasiones, iniciando el 2005, y tiene el propósito de compartir y así celebrar el Día de la Biblioteca Gauss, disfrutando de charlas interesantes como la que tenemos este año de Max Bañados y Jonathan Acosta, a quien les agradezco muchísimo el interés de participar en esta instancia. Antes de dar paso a los expositores, quisiera mencionarles algunos aspectos de la biblioteca y también de Biblioteca Gauss en particular, comentando. Voy a tratar. Ahí sí. Bien. Comentando que hemos favorecido, en el caso de la Biblioteca Gauss y de todas las bibliotecas en general, el uso de los espacios para los estudiantes, entendiendo también la dinámica que tienen todos ellos en sus prácticas de estudio. Así bien, nuestra Biblioteca Gauss, que es pequeñita, tiene 56 espacios de estudio, donde las hemos acondicionado con mesas rayables, entendiendo la dinámica de estudio de todos nuestros estudiantes, y también mesas con enchufes para poder conectar sus dispositivos, etc. Diariamente nos visitan más de 90 estudiantes dentro de la Biblioteca Gauss, lo cual nos complace muchísimo porque hacen de ese espacio el de ellos para poder disfrutar también de su experiencia estudiantil. También me gustaría compartir que a fines del año 2021, ANID le adjudicó a la Universidad Católica el proyecto de innovación en educación superior de ciencia abierta, que se titula Construyendo las bases para la ciencia abierta en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este proyecto está dirigido por Evelyn Didier y la directora alterna también es María Elena Bossier de la Vicerrectoría de Investigaciones. Y se trata de una iniciativa que busca instalar en un periodo de 2 años las capacidades al interior de la institución para impulsar la ciencia abierta, por lo cual los invitamos a los talleres que realizamos durante la última semana de cada mes a las 13 horas de los contenidos asociados a la ciencia abierta, como por ejemplo los que están ahí expuestos en torno a la creación del perfil de ORCID, la gestión de datos de investigación, tanto la introducción como el plan de gestión de datos de investigación son parte de nuestros talleres formativos. Por último, les menciono que también desde Biblioteca SUC hemos trabajado en torno a la confección de un curso de competencias digitales, donde hemos incorporado en Commons 2 cursos en línea, o sea, más bien dicho, 2 módulos de un curso en línea, para favorecer también la adquisición de competencias más bien asociadas a la formación general de nuestros estudiantes, relacionados a las competencias digitales de alfabetización informacional y digital, y de medios digitales. Contarles también que estos contenidos han tenido una súper buena acogida de las unidades académicas que han integrado estos contenidos en sus cátedras. Las unidades académicas de ciencias biológicas, de ciencia política, de derecho y de diseño han participado durante este año
Y los estudiantes han valorado los contenidos que hemos abordado y también la confección de los objetos de aprendizaje que desarrollamos. Eso, entonces, quería mencionarles. Y ahora, para continuar este evento, me gustaría dar paso, entonces, a la primera charla de Máximo Bañados, que se titula El piano, un instrumento irracionalmente perfecto. Entonces, les doy el paso. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quiero, por supuesto, agradecer primero a Lucy, a Francisca y a Cristian por organizar el encuentro, por mantener esta tradición viva. Ya son muchos años del encuentro Gauss. Lo que yo quiero... A ver, voy a compartir. Un segundo, la tecnología hay que echarla a andar. Eso es. Lo que yo les voy a contar es algo que a mí, desde chico, no es que me preocupara, pero me llamaba la atención el asunto de las notas musicales. Quiero dejar claro desde el primer momento, yo no tengo ninguna instrucción musical, no sé nada, no tengo ninguna formación formal en música. Voy a hacer un montón de aseveraciones que es muy probable que algunos de ustedes conozcan mucho mejor que yo y pido disculpas de entrada. Pero me voy a arriesgar porque es un tema entretenido y a mí por lo menos me fascinó de chico, y cuando hace algunos años finalmente dije, voy a estudiarlo, y empecé a leer un poco, y además yo tengo la suerte que tengo un hermano músico profesional, y por lo tanto pude compartir mucho con él, y resulta que hay toda una historia enorme detrás de las escalas, de la do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y cuya solución final es bien sorprendente, y por eso el título espero que les haya parecido, por lo menos, motivante. Quiero decir que voy a cambiar ligeramente el título, lo que pasa es que no pude traer un piano acá, y entonces me falló el transporte, y entonces lo voy a llamar el piano y la guitarra, un traste de guitarra. No se preocupen, no se asusten, no voy a tocar guitarra, pero sí voy a tocar algunas notas sueltas que van a permitir explicar un poco de qué estoy hablando. Bueno, el tema que a mí cuando era niño me fascinaba. En mi casa, bueno, había mucha música, y a mí me alucinaba el primer punto era por qué en la guitarra estos palitos que se llaman trastes están ubicados de esta manera tan rara, que primero la abertura es muy grande, después se va achicando, y a mí como me obsesionaba eso, y quería saber por qué se hacía, por qué era eso. Pero la pregunta tal vez más profunda que vino después es, ¿las notas musicales son un invento o un descubrimiento? Y esa a mí me tenía como obsesionado. Decía, esta lección de notas que todos tenemos como tan en la cabeza, voy a atrever a tocar una escala, bueno, es una nota, pero después yo puedo... Todos hemos escuchado eso, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y a veces uno piensa, bueno, tal vez está en la naturaleza, la verdad, y alguien le puso nombre a esas notas, o en realidad es un invento. Esa pregunta a mí también me tenía muy obsesionado. Bueno, a ponerle más énfasis a esto, esta nota que yo toco. Eso no es un do, es un si. Este es un do. Esa es la escala de do mayor, y la anterior es la escala de si mayor. Y así sucesivamente, bueno, lo puede hacer, pues. Hay un paralelismo que en la guitarra es muy preciso, porque uno puede hacer cualquier acorde, por ejemplo, re mayor, fa, etcétera. Que yo decía, ¿cómo se construyó eso? Aquí hay algo curioso. Bueno, el punto interesante es que si ustedes miran un violín, el violín no tiene trastes. El violín no tiene esta ayuda, por así decirlo.
Y entonces ahí mi interrogante fue mayor aún. ¿Por qué el violín no tiene mientras que la guitarra sí tiene? Bueno, otro ejemplo, la voz humana. La voz humana tampoco tiene traste. Eso significa, para mal de algunos como yo, de que la desafinación no tiene lower bound, como se dice en la física. Uno puede ser infinitamente desafinado, porque no hay ninguna ayuda. En la guitarra no puede ser desafinado. Puede que haya una disonancia, distinta una disonancia y una desafinación. Si la guitarra está bien afinada, yo la afino siempre con un instrumento electrónico, entonces la guitarra va a estar bien afinada. Pero la voz es como el violín, o la viola, el contrabajo, el trombón, son un montón de instrumentos de que el intérprete tiene que dar la nota correcta, no hay ninguna ayuda, tiene que tener muy claro dónde tiene que poner el dedo de manera de hacer la nota correcta. Acá hay al menos un miembro del público que sabe perfectamente, conoce perfectamente eso, el profesor Ley, que yo esperaba que no viniera, pero vino. Bueno. El piano también tiene palitos, por así decirlo. El piano también es un instrumento en que las notas están prefijadas y que el intérprete, nadie dice que vaya a ser fácil tocar piano, pero las notas están prefijadas y por lo tanto no se desafina. Si el piano está afinado, no va a haber peligro de desafinación. Entonces, este mundo de las notas musicales y este contraste entre instrumentos que tienen la ayuda e instrumentos que no la tienen, a mí siempre me pareció realmente muy motivante hasta que, bueno, decidí un día estudiarlo. Y por supuesto, en la historia aquí comienza con los modos normales. La audiencia, los físicos que hay acá saben, estaban esperando que yo iba a hablar de modos normales, pero va a ser muy rápido los modos normales. Cuando tiene una cuerda, ahí puse yo el La, que es una cuerda muy bonita, la guitarra es esa es la quinta cuerda, y ese es el modo normal, la cuerda oscilando con toda su amplitud, tranquilamente. Ahí está oscilando, esa cuerda está oscilando a 110 veces por segundo, o sea, haciendo así, taca, 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 110 veces por segundo. Ahora, la gracia de lo bonito de los modos normales es que yo puedo, la guitarra lo puedo hacer fácilmente, puedo hacerlo oscilar ahora en lo que se llama el segundo modo normal, en que yo voy a poner el dedo ligeramente en la mitad de la cuerda, y ahí está oscilando a 220 oscilaciones por segundo. Y si usted si lo mira, lo puede mirar desde arriba, desde allá, digamos, esto está justo en el centro de la guitarra. Y por eso es que oscila al doble. Y de hecho, bueno, yo puedo ponerlo acá, ¿verdad? Y ahí separé la cuerda en tres partes iguales. 1, 2, 3. De hecho, si lo pongo aquí o lo pongo aquí, es la misma nota. Porque estoy haciendo oscilar la cuerda en tres partes iguales, que de hecho, bueno, ahí está. Y así sucesivamente, estos se llaman los modos normales de oscilación. Yo, por ejemplo, si la pongo en cualquier parte, no pasa nada. Es solo en algunos lugares, o sea, en la mitad, el tercio, 4, y puedo llegar hasta la siguiente, ahí. Que sería en 5, dividido en los 5 lugares. Bueno, ¿por qué destaco esto? Porque ¿qué es lo bonito de esto? Es que hay un conjunto de notas que son naturales, por así decirlo, en un instrumento como la guitarra. Pero también es lo mismo, de hecho, en un piano. El piano, al fin y al cabo, son cuerdas. Un órgano son tubos con un cierto largo. Hay ciertas notas que son naturales, que están, si uno tiene una cuerda, uno la hace vibrar la cuerda entera o en la mitad, la parte en 2, la parte en 3, en 4, en 5, y aparece una secuencia de notas. Aquí lo que quiero que ustedes tomen atención es la secuencia que apareció, primero, lo se llama la fundamental, en 110, disculpen. Es mucho más rápido de lo que yo quería. 110, después 220, 330, 440, 50, etc. Uno va multiplicando por n y así van apareciendo las distintas frecuencias que son cada vez más altas. Ahora, el descubrimiento, bueno, aquí hay muchos descubrimientos, pero una cosa sumamente interesante es de que para el oído humano, la primera y la segunda suenan igual. Y de hecho, uno lo llama una octava y le da el mismo nombre. Esto es un la, y eso también es un la. Uno puede tocar. Eso también es un la. Y suena igual. Es distinto a esto. Esa otra nota. El cerebro humano la identifica como la misma nota y le dieron el mismo nombre. Y se llama la. Y la que aparece al segundo. En el tercero, eso ya es otra nota. Esa otra nota. De hecho, eso va a ser un mi. Pero después, cuando divido por 4, aparece nuevamente el la.
Esa nota la misma es un la mucho más arriba, pero sigue siendo un la. Y después aparece un do sostenido. Bueno, esa secuencia, lo que quiero decir es de que hay ciertas notas que van a aparecer de alguna manera natural. Lo sorprendente, y realmente sorprendente, es que en un piano o en una guitarra, de hecho, ninguna de estas notas está presente. En el piano y en la guitarra, pues después voy a explicar a qué me refiero con esto, pero esas notas no están presentes. Está presente esta, y de hecho también está presente esta, pero rara vez uno toca esto. Cuando yo toco la, voy a tocar esto. Hay una pequeña diferencia entre esto y esto. Y voy a explicar de qué se trata la diferencia, y la razón es bastante sorprendente. Bueno, antes rápidamente quiero mencionar de que esto, yo no voy a hablar de timbre hoy día, pero el timbre de los instrumentos, la diferencia entre un la tocado por un violín o un la tocado por una guitarra, es justamente la distinción de armónicos. Es decir, lo que ocurre es que cuando yo toco cualquier nota en la guitarra, se escucha esta, ahí los físicos lo sabemos muy bien. Además, están por encima, están todos los otros armónicos con una cierta distribución de amplitudes. Y depende de la distribución, cuán grande sea uno de los siguientes armónicos, si eso va a sonar como un oboe, como un fagot, como una guitarra, como un piano. O sea, una nota dictada sonada por una guitarra, evidentemente que suena muy distinto a un la tocado por un violín, pese a que es la misma nota. Los armónicos explican el concepto de timbre. Eso lo voy a dejar de lado, y es bien fascinante también, pero lo voy a dejar de lado. Quiero concentrarme en el problema de el más elemental de todo, definir las notas. ¿Qué son las notas musicales? ¿Cómo se escogieron las notas? Y responder a esta pregunta sumamente rara de que los armónicos, pese a que están ahí, que son como tan naturales, dividir la cuerda en dos, dividir la cuerda en tres, en cuatro, en cinco, van apareciendo notas nuevas. ¿Por qué no usaron esas notas? Era lo obvio. ¿Por qué no se usan esas notas? No se usan esas notas. Y eso es la razón de hecho matemática, y es un conflicto que aparece cuando uno trata de cerrar un círculo. Lo que yo tengo ahí, puse ahí un piano. Entonces, el primer concepto, yo voy a introducir el concepto de octava, y que todos lo entendemos, la idea de que existen esta idea de que hay que hacer como cierta repetición. Uno parte una nota, ahí partí del do, entonces uno toma do, re, mi, fa, sol, mi, do, y después aparece otro do, y otro do, y otro do, y esto como se va repitiendo, ¿ya? Entonces ahí hay un montón de octavas, y aparece esta idea de que dos notas que difieren por un factor de 2 a la n, la frecuencia, si la frecuencia de dos notas, yo divido una frecuencia por la otra, y eso es 2 elevado a cualquier número entero, esos dos van a ser la misma nota. Aquí me voy a atrever a hacer, yo no sé nada de historia, pero me voy a atrever a hacer una aseveración de que probablemente esta es una de las primeras clases de equivalencia matemática jamás escritas por la humanidad. Me parece a mí, probable que sea cierto. El reloj es ciertamente más antiguo. La idea es que las horas se van repitiendo. También es un círculo, una clase de equivalencia. Las 2 de la tarde hoy día también son las 2 de la tarde mañana, las 2 de la tarde pasado mañana, etc. Con las notas algo parecido. Lo interesante es que esta se puede formular de manera matemática, fue formulada de manera matemática, y es muy probable que sea una de las primeras. Estamos hablando, esto partió con Pitágoras, o sea, estoy hablando así de viejo, ¿ya? Y ya tenían la idea una idea de clases de equivalencia. La siguiente observación que permite construir la escala es la quinta, cuando dos notas difieren por un factor 3 medios. Lo que dice aquí, o sea, este asunto de la quinta es bien simple. Yo toco la primera cuerda, la segunda la divido en 2 y después la divido en 3. Esa nota es más alta que todas las notas que están acá. Esta está más arriba. Entonces esta yo la puedo dividir por 2, la frecuencia la divido por 2 y la devuelvo a una nota más abajo que quede en la primera octava. Y eso se llama una quinta. Básicamente la idea es multiplicar por 3 medios, y entonces ahí aparecen dos notas que de hecho son las cuales se construye la escala. Son solo dos notas. Lo voy a hacer bien explícito. La octava, bueno, la octava y la quinta. O sea, la octava es, tengo un do y después tengo un do más arriba. Y la quinta es tomar el do y multiplicarlo por 3 medios. Yo lo voy a hacer con el la, porque el la gracia tiene que son frecuencias simples. El do es 263, tantos hertz una lata. En cambio, el la son 440 o 220, 110, muy fácil hacer la multiplicación. Pues hagamos este trabajo rápidamente partiendo del la. La idea es la siguiente. Yo voy a partir con un la inicial y multiplico por 3 medios, eso me da otra nota, ¿ya? Y luego vuelvo a multiplicar por 3 medios, me da otra nota. Multiplico por 3 medios, así voy multiplicando sucesivamente por 3 medios, y por supuesto me van dando notas cada vez más altas. Entonces aquí yo puse las barras verdes son las octavas, y las barras azules son las notas que van apareciendo si yo voy multiplicando por 3 medios la frecuencia.
Entonces, si yo parto... no, perdón, aquí están 2. Después lo voy a hacer... Sí, aquí partimos de 2. Entonces, tomo la nota 2, la multiplico por 3 medios y encuentro el sol en un piano. Si lo multiplico por 3 medios, encuentro el re. Lo multiplico por 3 medios, encuentro un la, después un mi, un fa, después fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, así. Sencillamente. La pregunta es si yo sigo multiplicando por 3 medios, si esto se cierra en algún momento, si voy a... ¿Cuántas notas voy a construir? Entonces, fíjense este ejercicio que voy a hacer, que es un poquito largo, y ahora sí lo hago desde el la. Partamos del la, en que el la de abajo es el primer la que está acá, esos son 110 vibraciones por segundo, ¿ya? Voy a multiplicar por 3 medios y me va a aparecer un 165, y después multiplico por 3 medios así sucesivamente, y voy a ir encontrando un montón de números que son un montón de frecuencias, ¿ya? La idea es que con esta idea de octava, la clase de equivalencia que Pitágoras ya había introducido, yo puedo tomar estas notas, las que se salen de mi octava original, yo las puedo devolver al octavo original dividiendo por 2. Pues dos notas que dividieran por 2 son la misma nota. Eso grábenselo, es muy típico, está muy... Esas notas son la misma. Entonces, si tengo una nota muy alta, aquí tengo... Eso es un la, está muy arriba, yo lo divido por suficientes veces por 2 y voy a caer en esta, que es la misma nota. Entonces, hacemos este juego. Entonces yo multiplico por 3 medios, multiplico una vez por 3 medios, otra vez, y encontré todas estas notas, y ahora divido por 2 suficientes veces y las llevo todas a la primera octava. Y ahí está marcado con, bueno, marqué aquí está el 110, aquí está el 220. Y entonces ahora, la primera que se salió, que fue un mi, la multiplico por un medio y caigo en un mi que está dentro de la octava original, la primera. La segunda la divido por 2, etcétera. La tercera tengo que dividirla por 4, porque se me salió 2 octavas para arriba. La divido por 4 y me lleva una nota que está ahí. Y así sucesivamente voy haciendo esto y voy descubriendo un montón de notas, todas en la octava original que va desde este la a este la que está acá, ¿ya? Entonces lo que hice fue multiplicar por 3 medios primero y después dividir por 2. Suficientes veces, de manera que me queden todas entre 110 y 220. Y ahí quedaron 12 notas, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, está súper bien. Y esto fue lo que hizo Pitágoras, de hecho. Esto fue lo que se llama la escala pitagórica. Y es la escala más natural que uno de cierta forma podría construir. El conflicto aparece, el tremendo problema, es que uno dice, bueno, ¿qué pasa si... O sea, a mí me gustaría que esto en algún momento se cierre este círculo. O sea, que aparezca, si yo vuelvo a multiplicar, sigo multiplicando, de alguna manera, después yo caiga en lo que uno esperaba, y que pueda caer en esta nota que está acá, el 220, que es un la uno más arriba. Entonces, este que está acá, que es un la, 7 octavas más arriba, a mí me gustaría dividirlo por un número, por 2 suficientes veces, 6 veces, 7 veces, y caer en 220. Entonces uno hace este ejercicio. Pues yo lo hice que multiplicar por 3 medios para arriba y después dividir por 2, y la noticia es tremenda. Lo que aparece es este la que está en 14.000 Hz, lo tengo que dividir por 2 a la 6 para poder dejarlo aquí en este entorno, y me quedan 223 Hz. O sea, 3 Hz por arriba de los 220, que hubiera sido lo que yo quisiera. O sea, que este la de acá, al dividirlo por 2 a la 6, cayera justo en este la de acá. Aquí me quedo, disculpen, esta línea debía estar acá. Pero quedó en 223 en vez de 220. Alguien podría decir, bueno, pero es nada, no es nada, y es mucho. Y ese es un tremendo problema. Y ese ha sido el gran conflicto. Después les voy a mostrar alguna historia al respecto. Es un tremendo problema. O sea, esto destruye la escala pitagórica. La idea de Pitágoras de construir la escala con este mecanismo no resulta por este hecho, por esos 3 Hz, ¿ya? Uno puede decir, bueno, pero es que, a ver, tal vez si seguimos iterando, hagámoslo esto un montón de veces, más veces, tal vez se necesitan más notas. Bueno, aquí hay un argumento, es bien rápido darse cuenta que esto resultaría si esta ecuación tuviera solución. O sea, que el número 3 elevado a alguna potencia y el número 2 elevado a alguna potencia, las dos potencias enteras. Si hubiera una solución para esta ecuación, entonces uno podría construir una escala perfecta, que cierra, impecable, con un cierto número de notas, y que después de ciertas iteraciones uno vuelve dividiendo por 2 siempre, y este principio, digamos, que es muy natural,
funcionaría. Pero esto no tiene ninguna solución, porque 3 a la n es siempre impar y 2 a la m es siempre par. O sea, no hay ni una manera de lograr que esto sea. Entonces, bueno, esto ha sido un tema de la música, ahí les voy a mostrar algunos datos históricos, pero básicamente ha sido un tremendo conflicto que sigue hasta estos días. No hay todavía hay una solución aceptada a este problema, pero una solución puede ser aceptada, es la menos mala. No es necesariamente la solución ideal. Si alguna vez les ha sorprendido a ustedes por qué en un piano a veces se habla, por ejemplo, bueno, en el caso acá, el sol bemol o el fa sostenido, ¿por qué a veces lo llaman el sol bemol o fa sostenido si es la misma tecla que está ahí? ¿Por qué la revuelven con eso? Bueno, la razón es bien simple. Es porque si yo parto del do y hago este juego de multiplicar por 3 medios y dividir por 2 y me voy hacia arriba, por este lado, voy a llegar a lo que se llama el fa sostenido. Pero si yo parto del do y hago el juego inverso, que es dividir por 3 medios, multiplicar por 2, después voy a explicar por qué es bueno hacer este círculo en las dos direcciones. Yo voy dividiendo, y llego a esta nota que está acá, que es casi igual a esta, pero no es igual. Y por eso no se llama fa sostenido, porque se llama sol verdadero. Porque son efectivamente dos notas distintas, tienen frecuencia distinta. Y no hay manera de igualarlas, no hay ni una manera matemática de igualarlas. Entonces, bueno, esto ha dado lugar a muchísimas, incluso peleas entre los músicos. No puedo dejar de mencionar esto de los colores. Los colores tienen una tremenda diferencia y nosotros no vemos normalmente onda electromagnética o condiciones de borde fija, pero hay tremendas analogías entre la construcción de las notas y la construcción de los colores. Así que, pero no voy a hablar de eso. El problema clave acá es que cuando uno dice son apenas 3 Hz de diferencia, eso es poco. Entre el do sostenido y el sol bemol y el fa sostenido son casi la misma nota, no la revuelvan, es lo mismo. El problema está en que hay un fenómeno de la física muy conocido que se llama los bits. Cuando yo tengo dos notas, dos frecuencias muy parecidas sonando simultáneamente, se produce este fenómeno que se llama los bits. Y que la frecuencia se escucha, una cosa se amplifica. Y eso es lo que se puede escuchar en un instrumento que esté mal afinado. Y que, o sea, de hecho, siempre se va a escuchar, ¿ya? Pero uno trata de evitar esto. Acá les menciono este video, acá hay un video extraordinario sobre este tema, que se llama el problema matemático de las notas musicales, y hay unos ejemplos maravillosos que yo quería ponerlos, pero la verdad es que esto hay que escucharlo con los discos para realmente apreciarlo. Yo preferí después no ponerlo, pero se los cito ahí, está en YouTube, y es un video sumamente entretenido. Pero la clave aquí, el problema de esto, uno dice, pero si es un pequeño error. El problema del pequeño error es el fenómeno de los bits, una onda, que hace que se produzcan estas amplitudes, y eso es muy desagradable al oído humano, y se puede escuchar perfectamente bien cuando uno oye un instrumento, por ejemplo, afinado con esta afinación, que esta fue un intento que se ha hecho, que hay mucha gente que es adepta a esta afinación, se llama afinación justa, que la idea es usar lo más posible las notas naturales. Recuerden, el concepto de notas naturales, las que aparecen solas, o sea, el la, eso es una, y después dividir la cuerda en dos, eso es una otra nota natural, esta. Esa es una nota natural. Son notas que están ahí, siempre van a estar, ¿no? De hecho, no tengo cómo evitarlas, porque es simplemente dividir la cuerda en dos, en tres, en cuatro. La afinación justa usa eso, pero tiene un tremendo problema que las canciones no se pueden transponer de tono. O sea, uno tiene que escoger una tonalidad y dice, ya voy a tocar en do, y ahí la afinación va a funcionar bien. Pero si por alguna razón después el cantante dice, oye, ¿sabes que me queda muy bajo, por favor, sube la re? Eso no se va a poder hacer. Y en re va a ser pésimo. Y justo en el video que les pongo, que les sugerí ahí, hay un ejemplo sumamente bonito, una obra muy influyente de Bach, de hecho, el clave bien temperado, que justamente él juega con transponerlo, llevarlo a otra tonalidad y queda un desastre total. Bueno, la solución a este problema, que es la que se ha usado ya por cientos de años, y que la guitarra la tiene y el piano la tiene, es bien insólita. Y bueno, la idea es olvidarse los números normales. Los números normales son esto de dividir la cuerda en dos, en tres, olvidarse esas notas, olvidarnos de eso. Olvidarnos los problemas así, que suene bonito y que suene feo, ese es otro lío. Pongamos el problema puramente matemático. Yo digo, mira, lo que yo quiero es definir un cierto número de notas con las siguientes condiciones. Que la distancia entre dos notas sean siempre, o sea, dos notas contiguas. Quiero definir do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, etc. Quiero definir esas 12 notas, pero asignarle una frecuencia a cada una de ellas. Y esas frecuencias las voy a asignar con estas condiciones.
La distancia entre cada uno de ellos, distancia acá es división, no es resta. En la música la distancia es dividir una frecuencia por otra, ¿ya? No restarlas. Entonces, yo quiero que la nota I más 1 con respecto a la nota I sea un factor X, que sea un número, que sea la misma para todas, en toda la secuencia, un X. Y además quiero que después de 12 iteraciones, tú podrías coger 14. Tendría una melodía más compleja, o un sistema más complejo, o podría coger menos notas. Entonces, cojamos 12, que es lo habitual. Quiero que después de 12 notas se dé la octava. Entonces, la idea es que lo que voy a construir es... Y esa última suena igual que la primera, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, uno plantea esto como un problema puramente matemático, y es bien simple de resolver. La primera frecuencia, yo parto de una frecuencia solo, por ejemplo, la 110 Hz, lo multiplico por X y produzco la primera, después la segunda lo produzco por X por la primera, que va a ser X cuadrado por la segunda, etcétera, por la número 0, etcétera, etcétera. Voy ejecutando esto tranquilamente y llego finalmente a que la condición de que la última nota sea el doble de la cual partí, se traduce en el problema de resolver la ecuación X elevado a 12 igual a 2. En otras palabras, el número X, una ecuación bastante simple, el número X es la raíz doceava del número 2. Y eso, mi querido amigo, es el piano. El piano es un instrumento, ya está, y la guitarra también, está afinado con la raíz doceava del número 2. Y por eso el título de esta charla, el piano es un instrumento irracionalmente perfecto. Lo de irracional es porque es la raíz doceava del número 2. Es decir, yo parto por el La, por ejemplo, que lo llamo la frecuencia 0, y después La sostenido es el La multiplicado por la raíz doceava de 2, y después la raíz doceava de 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta dada, etcétera, etcétera, y así voy sucesivamente construyendo notas hasta que llego al La superior, y que me queda 2 elevado a 12 partido por 12, eso es 2 elevado a 1, y vuelvo al doble, llego justamente en el doble de la frecuencia de la cual partí. O sea, el piano es un instrumento estrictamente irracional, en el sentido bien concreto de los números irracionales. Ahí está Lisa La Rocha, un gran pianista del siglo XX. No todos están de acuerdo con esto. Esto destroza los armónicos. Esto es una solución puramente matemática y se olvida de la idea de las consonancias, de notas que suenan bonitas unas con otras. Por ejemplo, la idea de la quinta es una nota que son... La octava primero son dos notas que suenan, la octava suena muy bien juntas, y la quinta son dos notas que se conjugan muy bien, verso yo podría... Y se ve la diferencia de cuando uno toca dos notas juntas que suenan bien. Bueno, esta solución ciertamente tira todo eso a la basura. Hay libros al respecto, How Equal Temperament Ruin Harmony, o sea, esta solución arruina todo. Bueno, pueden encontrar en internet un montón de cosas contra esta solución que ha sido ocupada por más de 200 años, y que todos los instrumentos modernos están afinados de esta manera. Hay páginas web, bueno, un montón de cosas. Es importante tal vez destacar la gracia también. O sea, la gracia es que hace la transposición de tonalidades, es trivial, porque está todo, uno puede moverse para arriba o para abajo, y la distancia entre notas es siempre la misma. Siempre la división entre dos notas contiguas siempre va a ser la raíz doceava del número 2, así que eso funciona sumamente bien. Todas las tonalidades son equivalentes. Eso de todas las tonalidades son equivalentes puede verse como algo bueno y también es algo malo, porque a la gente antiguamente también le gustaba de que, por ejemplo, la tonalidad do mayor es como el color rojo, o sea, es como, ya, yo no voy a pintar mi casa de color rojo, ya uno busca algo un poquito, entonces si bemol es una tonalidad como tenía un carácter, la afinación igual, la verdad que es un menos, son todas exactamente iguales, así, bueno, destruye por completo los intervalos naturales, ya la diferencia entre notas no tiene nada que ver con dividir la cuerda en 2, en 3, en 4. Y bueno, surge el problema de que en las notas, por el tema del timbre, mencioné el timbre, cuando yo toco esta nota que está acá, suenan detrás, están todos los armónicos, no está solo la fundamental, están los armónicos. Los armónicos están funcionando con la división de 2, 3 y 4, mientras que al mismo tiempo yo puedo tener otro La. Cuando yo hago esto,
eso también es la, pero este la está afinado con la raíz, o sea, el número 2, mientras que el otro está funcionando con la manera natural. Por lo tanto, conviven notas completamente enemigas, por así decirlo, unas de otras. Unas son fracciones y los otros son números irracionales. Bueno, Bach escribió un importantísimo trabajo que se llama El clave bien temperado, y que él ponía énfasis en la necesidad de un sistema de afinación que funcione en todas las tonalidades, y él escribió un preludio y una fuga en do mayor, en do sostenido, así, en re sostenido, en cada tonalidad escribió un preludio y una fuga, y lo hizo 2 veces. Son 2 libros, el volumen 1 y el volumen 2. Es un trabajo impresionante. Él al parecer no conocía la afinación igual, no conocía la raíz grosera de do, pero él afinaba rápidamente. Lo que él quería decir es, yo tengo que poder componer en todas las tonalidades. Eso fue sumamente influyente, que finalmente termina en esta solución, que es la grosera de do. Bueno, la pregunta original, ¿por qué la guitarra tiene trastes y el violín no? El violín, la viola, etcétera, la gracia que tienen es que tiene una versatilidad tremenda. En el violín, el intérprete puede escoger si sigue o no sigue la afinación igual, o puede usar la justa, o puede usar la pitagórica, y que lo va a poder escoger, porque se puede mover 1 milímetro hacia arriba, 1 milímetro hacia abajo, y de acuerdo a lo que esté sonando, o el efecto que quiera dar, va a poder usar la nota que quiera. En cambio, en la guitarra, el guitarrista está condenado a usar la raíz grosera del número 2, y el pianista también. ¿Ya? En cambio, los instrumentos continuos, bueno, la voz humana también, la voz humana es un continuo también. Entonces, la gracia de estos instrumentos, el violonchelo, el contrabajo, la viola, el trombón, son muchos, pueden lograr un continuo. Ahí puse como el ejemplo de colores, como si uno estuviera restringido a un conjunto discreto de colores, versus tener el espectro continuo, que no sabe que por supuesto es lo que existe. Bueno, ¿por qué no todos se hacen continuos? Un órgano, por ejemplo, el hombre que construyó ese órgano tenía que decidir a qué largo cortaba el tubo. No podía decir, voy a dejar el tubo, yo vengo acá, usted me dice, yo lo corto. No. Había tomado una decisión. Esto se construyó para llegar por miles de años. Y todavía están los órganos ahí, es maravilloso instrumento. Y ahí hubo que tomar decisiones. ¿De qué largo lo corto? Y ese largo, de alguna manera, lleva este concepto discreto de la escala musical versus el instrumento continuo como el violín y la viola. Bueno, hay muchas actividades de esto. De hecho, para aquellos que usen el archive, que es un repositorio de papers, hay mucha discusión y muchos papers escritos permanentemente sobre este tema. Este paper en particular me llamó la atención porque no lo leí ni mucho menos, ni lo entiendo tampoco, pero así buscándolo, me topé con esta línea y encontré, dije, esto para una audiencia que haya matemáticos es fantástico. Esto se define aquí, la inversión, una operación, la multiplicación y la división. Es bien interesante que se define la inversión y la división, pero el autor ahí mismo nota, dice, la verdad no es necesario definir la división, porque con la inversión y la multiplicación no está listo, pero lo define igual. Y el lenguaje absolutamente matemático. También existe una versión de TeX para escribir partituras. Ahí ustedes tienen una partitura escrita en TeX, y ahí pueden ver que esto comienza con Begin Music y termina con End Music, y eso es una sonata de Mozart, una línea. Y solo termino con diciendo que esto es un problema muy complejo. Grandes pensadores han reflexionado sobre esto, y la afinación igual evidentemente la lleva y es la que más se usa, pero sigue siendo un problema abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. No sé si alguien se quiere aventurar a hacer alguna pregunta a Max Bañado. Hable ahora o calle para siempre. Por allí, Max. Pero todas las 5 onceavos se acerca a 4 tercios. Y eso tiene por eso tiene que ver la filosofía para buscar. ¿Por qué está nacional en el último? Ya, y son estos 2 números que son. Gloria, por acá hay otra pregunta de Gloria.
¿Qué medida rompe todo eso la ventana transporte chilena? Yo no tengo nada de eso. Es una guitarra folclórica del mundo guaso, del mundo de la chilenidad, que está hecha, digo, hecha de una manera que rompe la musicalidad natural de la guitarra. Pasa que, mira, el gran desafío que bueno, el músico se refiere es poder moverse esta realidad, ¿verdad? Eso puede pasar de pasar a la moda, pasar a la vida, etc. Y que las piezas suenen igual. Eso no es algo que nosotros hay en vamos. Entonces, si tú vas a poner de acuerdo, y mira, vamos a poner el ritmo de la manera, después de empezar a hacer la acción muy importante, va a empezar muy bien. Pero el desafío es que se va a tener una parte para que y no le da año de no, Sí, sí. no lo va a ver, no va a ver. Va a pasar. Pero los cantantes que ya la tienen la normalmente están cantando y bajan, ¿verdad? Entonces, ese desafío es el que lleva a uno que no existe en la manera como la equivalencia o no existe en la manera las aproximaciones que tienen más verbales y más adaptadas a lo que la naturaleza. Si es un médico, todo bueno, hay que saber algo. Yo cuando lo digo, no Muchas gracias, Max. ¿Quieres darle la última pregunta para sí? Las culturas más antiguas son solamente las arquitectónicas, que son como hacer este proceso distintas 5 veces lo más y de Disney, ¿no? Pero igual hay una cultura donde sí, muchas veces entonces, hay tantas cosas. Uno se lo gustaba y Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Un nuevo aplauso entonces, Max. Ahora continuamos entonces con la charla de Jonathan Acosta, profesor de estadística. Así que tenemos el gusto de escuchar entonces qué es el Kriging. Kriging, ¿estoy bien? La revolución de Daniel J. Krige en la geoestadística. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Debo decir que esta es la primera vez que estoy en el encuentro de Gauss, así que cuando me invitaron a dar la charla no estaba bien seguro de qué exponer porque no sabía qué era el público objetivo, entonces decidí hablar un poco de lo que es el Kriging, que es un tema muy importante dentro de la geoestadística, sin incluir mucho detalle técnico, en realidad casi nada de detalle técnico de las ecuaciones de cómo uno se obtiene. Y dentro de esto quise también darle énfasis al el primer investigador que trabajó en esto, que fue Daniel Krige, ¿ya? Y ver que en el fondo, desde sus investigaciones que fueron a mediados del siglo pasado, ha habido mucho avance y hoy en día la geoestadística es una ciencia casi por sí sola que en realidad ocupa mucha información complementaria de cualquier otra área donde se tenga información espacial donde uno toma la muestra. Entonces, esa es la idea principal, ¿ya? Ahora, bien, bueno, el esquema de la presentación va a ser un poco tradicional en el esquema académico, donde primero trataré de responder de dónde surge y qué es la geoestadística, después qué es el Kriging propiamente tal, ¿sí? Después hablar un poco del creador de esta metodología que es Daniel Krige,
y ver cómo ha evolucionado el kriging para los diferentes tipos de análisis y finalmente a ver que hay alguna referencia hoy en día que son bastante estándar, sobre todo una que tiene que ver con la referencia de Cressy, ¿ya? Entonces, la primera parte, ¿dónde surge la geoestadística? En realidad es complejo de determinar porque todo el mundo, si uno hace un análisis inicial, se atribuye más que nada a los trabajos de Krigi, ¿ya? Krigi y Sichel con el año 1940 aproximadamente 1950, ¿ya? Pero resulta que el análisis de los datos o de dónde uno toma la muestra tiene mucha importancia y tiene información por sí sola, ¿ya? Entonces existe un ejemplo que es mucho anterior a eso, 100 años antes, y tiene que ver con un tema de epidemiología, un tema de una enfermedad muy común, muy famosa, que es el tema del cólera, ¿ya? Entonces, en realidad, uno de los primeros análisis de datos donde se toma en cuenta la dependencia espacial se debe a John Snow, ¿ya? Es una coincidencia de nombre con el... Por si acaso, iba a poner la foto, pero me arrepentí, ¿ya? John Snow, un epidemiólogo que en el año 1854 estaba investigando las causas del cólera en una cierta ciudad en Londres. Entonces, él se dio cuenta de que en el fondo las personas que fallecían por cólera se concentraban en ciertos puntos, ¿ya? Entonces, en realidad, los registros que había hasta ese entonces era la cantidad de fallecidos por zona, grandes zonas, pero no se tomaba en cuenta en un lugar más específico de dónde se estaban concentrando, ¿ya? Entonces, esto sucedió en el barrio londinense de Soho, ¿ya? Y resulta que él descubrió que había una bomba de agua que era contaminada, ¿ya? Eso fue el descubrimiento que hizo. Entonces, lo que hizo en realidad, ahí se apunta un poco, hizo un mapa donde hay unos puntitos negros ahí que apenas se aprecian, que en realidad iba reportando los fallecidos, en realidad esos eran esos puntitos negros. Entonces, él, para analizar esta dependencia espacial que hay, él en realidad consideró dos fuentes de información, una de dos extracciones de agua distintas, ¿ya? Entonces se dio cuenta que en una, en realidad todas las viviendas que tienen acceso a una fuente de agua casi no habían fallecido y se dio cuenta que casi todos los fallecidos eran producto de una sola fuente de agua, ¿ya? Entonces, después de realizar ese estudio, aquí está la zona un poquito más concentrada donde se concentraba la cantidad de fallecidos, ¿ya? La solución fue retirar la manivela de la bomba de agua. Esa fue la solución después de hacer todo este análisis descriptivo espacial, y resulta que la epidemia se finalizó después de eso al poco tiempo, o sea, por forma completa. Entonces el cólera en realidad se estaba dando por la contaminación de agua, ¿ya? De hecho, este trabajo que hizo John Snow es como la base de la epidemiología. Cuando uno lo ve en otra área, no en la parte de geoestadística, es como se llama, es el primer como también documentación que hay de estudio epidemiológico que tienen que ver con los lugares donde uno está trabajando y se le pone más atención al tema del agua potable también desde ese entonces. Entonces, de hecho, esa foto que está ahí es un monumento que hay a John Snow, que está en la calle, antes era Broad Street y ahora es Broadway Street, en Londres, ¿sí? Entonces, ese en realidad es el primer trabajo documentado. Entonces, de ahí pasaron prácticamente 100 años, ¿ya? Donde se empezó a utilizar este concepto de que no solamente importa el dato que yo estoy tomando, no solamente importa el valor de lo que yo estoy registrando, ya sea cualquier cosa, sino que también dónde lo estoy tomando, ¿ya? Porque resulta que la estadística clásica, hasta ese entonces, asume un supuesto que quizás muchos nos van a hablar que es independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el dato que yo tomo en realidad no tiene ninguna relación con otro dato. Entonces, la estadística clásica se construye bajo ese supuesto de independencia. Ahí existen muchos modelos típicamente utilizados en muchas áreas, en los modelos de regresión, por ejemplo, modelos bayesianos, en fin, existen una gran cantidad de áreas donde se supone la independencia es el punto fundamental, y aquí resulta que la solución fue asumir dependencia, ¿ya? Y entonces,
después de todo este año, en realidad, el estudio de Jon Snow fue bastante, ¿cómo se decirlo?, descriptivo, porque solamente ubicó la zona, pero no hizo ningún análisis adicional, aparte de eso. Entonces, lo que hizo después, sucedió a mediados del siglo XX, que empezaron a aparecer ya estudios más formales por, también en este caso fue una necesidad, ¿ya? Y el que detectó esa necesidad fue justamente Krige, ¿ya? Y bueno, y Sichel también, en los años, un poquito antes de los años 50, ¿ya? Y ellos trabajaban netamente en las minas de oro. Lo que ellos querían era tener mayor precisión de dónde ir a extraer el oro. Ese era el motivo fundamental, ¿ya? De hecho, Krige es ingeniero en minas, ¿ya? Entonces, la geoestadística, como se conoce ahora en términos formales, y el término lo propuso Materon, fue justamente gracias al trabajo de Sichel, Krige y Mattel, ¿ya? ¿Cómo se llama? Donde consolidan esta idea de que la dependencia espacial es muy importante y nos sirve para mejorar nuestras predicciones, básicamente. Esa es la fundamental. Entonces, si uno va a la definición de qué es lo que es la geoestadística o cómo se interpreta, ahora es un área dentro de la estadística, o también en algunos lados se ve como ciencia, ¿ya?, que modela cualquier fenómeno de interés que tiene información georreferencial, ¿ya? Y ahí, por cualquier fenómeno de interés, uno podría estar interesado en modelar, no sé, por ejemplo, algo un poco más local de acá, que donde he visto que se ha hecho, el tema, por ejemplo, de dónde se encuentran diferentes especies de peces en el mar para ir a ¿cómo se llama?, a hacer la pesca. Eso se ha hecho desde el punto de vista artesanal, por ejemplo, distribución de contaminantes, en fin, ya el área se ha ampliado bastante, pero surge en la minería, ¿ya? Y también la geografía toma algo importante y resulta que para poder construir todos estos modelos que vienen después, que son el sustento de todo, existe hasta una ley de geografía, la ley que dice que las cantidades cercanas tienden a ser más parecidas que cantidades lejanas, que uno pareciera que es algo obvio, ¿cierto? O sea, mientras más cerca están los puntos que yo tomo en el espacio medido, más similares son, y si están muy separados ya menos relación tienen, ¿ya? Entonces, este concepto es fundamental, que es lo que hace, toma Kriging para modelar la dependencia a través de la separación espacial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar qué es lo que es específicamente el Kriging y por qué tiene tanta importancia, ¿ya? Entonces, la geoestadística utiliza como elemento fundamental la distribución espacial, donde están concentradas las ubicaciones, como el tema del cólera. Entonces, lo que propuso Kriging en ese entonces fue un estimador óptimo, o sea, identificar la zona óptima, y para eso propuso estimadores lineales que eran insecados, y estos estimadores lineales, que en el fondo es una predicción, ¿ya? Es simplemente una predicción. Yo tengo información, por ejemplo, de acá de este sector y quiero saber qué está pasando ahí al lado. Eso, como es desconocido, no tengo información, en realidad lo que estamos haciendo es un pronóstico, ¿ya? Ese pronóstico, que en toda la otra área debería llamarse pronóstico, acá se llama Kriging, ¿ya? Y simplemente es una predicción, pero no solamente viene como un pronóstico, sino que también viene acompañado con una incertidumbre. Cuando uno, por lo que el trabajo de Kriging, lo más importante es atribuir una error a la medición que uno está prediciendo. Esa fue la parte más importante que hizo. Entonces, porque hasta ese entonces existían interpoladores, la matemática de ese entonces ya era suficiente para hacer interpolación, pero esta interpolación es un valor puntual nomás y no teníamos idea de la incertidumbre, ¿ya? Y eso también, todo esto lo hizo Kriging desde un punto de vista práctico, porque está trabajando para el gobierno en ese entonces. Ya voy a empezar a hablar la parte de la vida de él, ¿ya? Entonces, esto va a representar nuestra mejor opción posible de todas las posibles valores, y teniendo una idea de la incertidumbre realizada en cada estimación, ¿ya? El término Kriging también fue concebido por Materon en honor a Kriging, ¿ya? Materon no es exactamente contemporáneo, él, ¿cómo se llama?, tomó los trabajos de Kriging. De hecho, Materon como que realzó todo esto de la geoestadística en su tesis doctoral, que fue en el año ya 65 del mismo siglo, ¿ya? Entonces,
Entrando un poquito más a la vida de qué es lo que hizo Daniel Krige y por qué los estadísticos del momento tomaron su nombre para dar esta interpolación. Bueno, Daniel Krige, ahí tenemos una foto ya de los últimos años, nació en el año 1919, ¿cierto? Y ya falleció en el año 2013. ¿Ya? Entonces es, por así decirlo, uno de los estadísticos más contemporáneos que tiene un realce bastante importante en toda un área nueva que es esta geoestadística. De hecho, fueron sus estudios, su análisis que abrieron todo el campo de investigación en esta área, ¿ya? Entonces creció en Krugendorf, ¿ya? En el Westland, ¿ya? Se matriculó en la Escuela Superior de Klusenburg en 1934, tenía 15 años. ¿Sí? Y se graduó de licenciatura en grado de Ingeniería de Minas de la Universidad de Witwatersrand en el año 38 a la edad de 19 años. ¿Ya? En ese mismo año se unió a Anglo Transvaal, donde trabajó en una serie de minas de oro hasta el año 1943, y a donde ganó mucha experiencia práctica valiosa, ¿cierto? En muestreo, estudio y evaluación de minerales. ¿Ya? Luego se unió al gobierno y ahí es donde tuvo su mayor obra, ¿ya? Trabajó durante 8 años, ¿ya? Participó en las negociaciones de uranio con las autoridades británicas y estadounidenses, ¿ya? Diseñó la fórmula de precios de uranio con la que condujo al establecimiento de la industria de uranio rentable en Sudáfrica, ¿ya? En la década del 50. Y durante ese periodo empezó a trabajar en esta idea de estadística matemática, o sea, cómo incluir la matemática para poder hacer estas predicciones más certeras en el tema de las minas de oro, que ya había trabajado antes, ¿ya? Entonces, ¿qué lo motivó? Es que en esa época las decisiones sobre nuevas minas de oro eran de mucha importancia para la economía, y básicamente las decisiones no tomaban ningún análisis de riesgo al fracaso posible. O sea, alguien tomaba la decisión de hay que ir acá y ahí se veía si había oro o no, y podía haber un fracaso total. No había ningún análisis ni matemático ni estadístico que pudiera determinar con cierta certeza o evaluar el riesgo, que es la idea principal de él, es la varianza del Kriging, que es evaluación del riesgo de los resultados. O sea, si yo voy a predecir que aquí hay oro, pero tengo una incertidumbre muy amplia, en realidad no estoy prediciendo mucho. Esa es la parte principal. Entonces, eso fue lo que lo estimuló a iniciar esta investigación básica en la evaluación de minerales. ¿Ya? Entonces, los primeros trabajos que aportó Kriging trajeron mucha atención, sobre todo en Francia. De hecho, los primeros trabajos manuscritos que él publicó fueron en idioma francés. Y ahí es donde la escuela francesa empezó a darle mucha importancia a esta parte de la geoestadística, ¿ya? Entonces, bueno, aparte de esto, participó en varios comités gubernamentales en ayuda de las minas de oro en el año 68, 67 y 68, ¿ya? Después continuó su trabajo de geoestadística a lo largo de su carrera de ingeniero, ¿ya? En el grupo financiero Anglaval hasta la jubilación, en el año 81. En su trayectoria publicó alrededor de 90 artículos científicos, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? En Francia, donde tomaron mayor realce a esta idea del análisis geoestadístico, y se creó ¿cómo se llama? Una escuela o el centro de geoestadística de École des Mines de París, y que ahora es mundialmente famoso ese centro de geoestadística donde se hacen los mejores avances. Bueno, y de ahí donde apareció Materon, que era un estudiante y que ya en el año 65, con su tesis doctoral, le atribuyó todo lo que ya había hecho Kriging y ¿cómo se llama? Le dio el honor a la predicción, ¿ya? Y además, después fue reconocido con 3 doctorados honoris causa. Recordemos, él sacó la licenciatura y ese fue su grado académico en el fondo, por las universidades de Pretoria, Universitat de Moscú y Minería University. Fue reconocido también por la Asociación Internacional de Geología y Matemática, ¿ya? Por la PYME del Instituto Americano de Ingenieros de Minas, por el Centro Internacional ASCOM, ¿ya? En el Consejo de 1999, y por el presidente sudafricano, que le otorgó el Orden de Servicio Meritorio Clase 1 Gold.
Entonces, esos fueron como los grandes reconocimientos que tuvo este personaje que fue muy famoso en su momento y que permitió muchos avances ya, en la geoestadística. Ahora, Kriging trabajó en algo bien particular. Sí, para los que conocen un poquito la idea de los modelos de regresión, donde él incorporó esta idea de la variabilidad presente que en los modelos tradicionales no estaba, y la modeló a través de la separación espacial. Entonces, después los avances siguieron en esta línea, donde se empezaron a diversificar, a aplicar esta idea en muchos más modelos, ¿ya? Entonces, la geoestadística se puede dividir básicamente en 3 generaciones, ¿ya? La primera es la geoestadística lineal, donde están estas ideas principales de Kriging, ¿ya? Sitchin también y Matterhorn, ya que culmina con la tesis de Matterhorn, ¿cierto? En el año 1065, que es toda la idea lineal. Después viene todo un avance no lineal de la geoestadística, de lo que se conoce ya como la segunda generación, y básicamente ahí fueron los trabajos de esta escuela de Fontainebleau, que surgió básicamente por la influencia de Kriging, que en Francia le tomaron mucha importancia y ahí hicieron ese centro de estudio, ¿ya? Entonces, ahí hubieron muchos avances y una gran cantidad de artículos científicos publicados, y se fue a la idea ya de la no linealidad, que diferente de eso fue entre el año 66 y 74. ¿Ya? Y la tercera gran generación de este tipo de problemas es ya empezar a avanzar en una idea distinta de Kriging, que es la idea de Kriging disyuntivo, donde la idea general ya no es hacer predicciones puntuales, sino que por bloque. Era un término bastante dedicado a la minería aún, ¿ya? Hasta el año 87 dedicado bastante a la minería, donde la idea era combinar bloques de Mena, que se llama en ese caso. Y también surge la idea del estudio de casos multivariados, es decir, ya no analizar solamente una variable en el espacio, sino que más de una, ¿ya? 2, 3, 4 variables, ¿ya? Entonces, en la actualidad, los métodos geoestadísticos se han extendido a los más diversos campos de la ciencia de la Tierra, tiene que ver con la ciencia del clima, ¿cierto? Con el tema de la contaminación, sigue siendo importante el tema de la minería, ¿ya? En la minería es donde más se aplica en realidad. Estos modelos de Kriging también se aplican aquí en la minería nacional, donde se aplican al tema del cobre, ¿ya? Ahí también la idea es determinar las leyes del cobre y se aplican estos métodos de Kriging, ¿ya? Entonces, este concepto lineal fue ampliamente utilizado, donde ya los Kriging que han surgido durante el tiempo están primero basados en los Kriging lineales, que es justamente lo que estudiaron por ahí en el año 50. Está el Kriging simple, donde uno hace un supuesto bien básico sobre la media, que es conocida, el Kriging ordinario, que la media es constante, el universal, que la media depende linealmente de algunos regresores. Después surgen los Kriging no lineales, donde está el Kriging indicador, que básicamente modelamos variables de tipo 0,1, y ahí en realidad en hacer un mapa de cantidad, lo que se hace es un mapa de probabilidad. Entonces la probabilidad de encontrar algo cuando uno trabaja con variables 0,1, transformaciones como la log normal y transformaciones generales, Transgaussian Kriging, disyuntive Kriging, ¿ya? Etcétera. Y ya la tercera parte que hoy en día se sigue investigando bastante, tiene que ver con los Kriging locales, los cuales pueden ser lineales o no lineales, donde la idea acá es no utilizar todas las muestras. Ahora, como estamos en un contexto bastante de que hoy en día el Big Data, donde tenemos muchos datos, en ese entonces eran poquitos datos, poquitas muestras, entonces ahora tenemos muchos datos, entonces utilizar toda la información para hacer la predicción se ha visto que no es lo recomendable. Entonces la idea de los Kriging locales es tomar una cierta parte nomás de un vecindario local y ir haciendo el tema de las predicciones, ¿ya? Entonces ahí ha ido avanzando. No, obviamente no quise incorporar ninguna de las ecuaciones que hay detrás de estos modelos, ¿ya? Pero sí un conjunto de datos que es bien particular. La geoestadística ha tenido mucho avance en R, que es un software estadístico, donde en este conjunto de datos es una concentración de calcio, donde están los puntos observados, en las coordenadas está UTM, se puede ver una pequeña tendencia en una de las coordenadas. Se concentran unos puntos altos, las cruces rojas son los valores altos, ¿cierto? Los círculos azules son los más bajos, está separado en cuartiles, o sea, en 4 grupos, por eso tenemos 4 colores. Y resulta que la idea de Kriging es
concluir con algo así, ¿ya? Donde uno entrega una proyección de la concentración del calcio en toda la zona de interés, ¿ya? Y resulta que este modelo, uno está asumiendo que el calcio es constante. Ese es el modelo base, si uno lo ve desde el punto de vista de análisis de regresión, es constante. ¿Y qué es lo que hace ver que hayan predicciones diferentes? Hay predicciones donde la concentración es menos de 20 y la concentración es mayor a 80. Es simplemente esta dependencia de la observación espacial. Entonces, incorporando esta información de la dependencia, uno puede analizar o ver cómo se distribuye espacialmente cualquier variable que uno está midiendo. Entonces, este es uno de los Kriging que presentó Kriging en su época, que es el Kriging ordinario, uno de los más simples, y obviamente después vienen muchos más análisis y avances. Y con eso quería concluir. Y dado que estamos en la idea de la biblioteca Gauss, está el libro que resume todo esto, porque todo esto que estaba en ese entonces está a nivel de paper. Recién el primer libro formal de geoestadística aparece en el año 1993 y el autor fue Noel Cressy. Y ese fue el primer libro normal y ese está aquí en nuestra biblioteca Gauss. Ahí, otras referencias. Muchas gracias, Jonathan. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para Jonathan? Sí, hay una en el chat. Sí, yo la puedo ver aquí. Ya. Dice Ignacio, ¿existe alguna diferencia particular en el Kriging aplicado a la astrofísica? No, básicamente no existe alguna diferencia, sino que el tipo de dato, ¿ya? Cuando uno hace Kriging, una parte fundamental es cómo uno toma distancias. Entonces, cuando uno hace algo localmente, acá por ejemplo en este sector, va a tomar una distancia euclidiana tradicional. Si uno quiere hacer un Kriging por ejemplo, en la Tierra completa, ahí tiene que tomar la distancia geodésica y en el fondo, básicamente las ideas se extrapolan a la medida de distancia, o sea, cómo uno toma la distancia entre los términos. Y esa es la parte fundamental. ¿Sí? Así que la idea de las ecuaciones de Kriging no hay ninguna diferencia, sí hay diferencia en el tema de cómo se considera la distancia. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Quisiera finalizar entregando la invitación de cada uno de los expositores. Gracias. Gracias por la invitación. Una foto para el encuentro. Venís, Rafael. Usted como fundador del encuentro con Gauss es uno de los promotores más fuertes, Rafael. Una foto. Ahí estamos. Ahora hacemos. Sí, claro.